porque mi abuela vive en el campo. A partir de la situación descripta, se nos plantea la necesidad de buscar en lo histórico para intentar encontrar explicaciones que aclaren el panorama. Lo que se dice es que Corrientes nace de un milagro. Es como una bendición, digamos, para los correntinos, para nuestra identidad correntina. El día que pasó ese milagro, habían salido a inspeccionar la mayoría de los que estaban en el fuerte y quedaron 8 hombres nomás. Y vienen todos los indios. Esa cruz había mandado poner Control de Vera y Aragón, ¿no? Como protección, bueno, porque era católico y como protección para el pueblo que nacía, ¿no? Y los indios atacaron, pero nunca me aclaro qué indios eran. Y entonces estaban los 8 hombres que no podían contra toda la indiana, eran muchos más los indígenas. Entonces, como no los podían vencer, decidieron quemar la cruz, y la cruz no ardió. Algunos historiadores dicen que porque la cruz era verde, palo verde. Otros dicen que cayó un rayo sobre el indio que estaba encendiendo el fuego, y otros dicen que era un tiro de arcabuz. Pero para la fe católica es un signo de la catequización, de la aceptación, porque los indios se rindieron. Entonces es como un símbolo de la catequización de los indios, ¿no? de la sumisión a la cruz. Yo creo que en general todos los correntinos respetan la cruz de los milagros. Todos los correntinos. La cruz de los milagros ya está muy asimilada a la religiosidad de Corrientes, entonces nadie se pregunta por qué está ahí, ni quiénes murieron. Se sabe que murió un indio y dicen que es de un rayo. Eso está ya en la historia de Corrientes muy instalado. Sí. Un mito encarna un sistema de creencias propio de una comunidad de habla. Definamos qué es comunidad de habla. Comunidad de habla no solo implica que compartan una lengua, sino una serie de elementos culturales, sociales, organizacionales, que los hace identificarse como un grupo diferente de otro. En general remite a un elemento primordial que trata de explicar el origen y tiene una condición de permanencia que a través de ciertos ritos vuelve a hacerse vigente. Por lo tanto, cíclicamente ese mito sigue ocurriendo una y otra vez, está presente en la realidad. Hay que pensar también que un mito mantiene cierta vigencia o se mantiene dentro de las prácticas culturales o sociales de un lugar a partir de que mantiene una relevancia o una significación social para un grupo determinado de esa sociedad o de esa comunidad, ¿no? La creación de los mitos creo que viene de hace mucho tiempo como un intento de explicar o dar cuenta de un acercamiento a una cosmovisión o a apropiarse para darle significación dentro de esa comunidad a los elementos que lo rodean y que formaban parte de esa vida en sociedad. Y además en esa relevancia que tiene para los grupos o los sectores que conforman una sociedad, se acude en algunos momentos a ciertos elementos o a ciertos sucesos, ciertos momentos para encontrar esa explicación originaria y se va elaborando una historia, un discurso, una forma de contar que lo constituye como una explicación, como un mito. Entonces ese momento, esa historia, ese elemento explicativo
se constituye el mito a partir de la necesidad y del uso que le da un sector o un componente de esa sociedad. Uno de los modos para entender la significación del milagro de la cruz y una serie de otras prácticas que se están dando en Corrientes es comprender este juego de la identidad, que muchas veces parte de definir claramente lo que no somos. Para suponer una lectura de la vigencia del milagro de la cruz, aparecería que correntinos son aquellos que han sobrevivido al ataque artero, iconoclasta de los aborígenes salvajes. Correntinos son aquellos que se refugian y que están amparados bajo esta imagen religiosa. Entonces empieza a aparecer todo un esquema de más bien lo que no somos, y después a partir de eso quiénes somos nosotros. Entonces, en esa categoría del que nos ataca, del que es salvaje, es bárbaro y que es castigado por haber ocupado ese lugar, cada época va incorporando nuevos actores. En alguna época pudo haber sido el porteño, en otra época pudo haber sido el pobre o el joven. Cada época tiene su propia imagen de quiénes son esos otros que nos atacan y que deben ser castigados. Y ese juego es el que define en muchos casos, y creo yo que para esta situación es válido, el principio de la identidad. La correntinidad entonces sería el resultado de este ejercicio de definición de quiénes no somos, y a partir de ahí qué cosas nos unen, qué cosas son las que nos distinguen, qué cosas son las que compartimos y nos hacen ser quienes somos. El idioma es una vertiente más de la personalidad y la cultura. Las creencias que tenían también, porque norma la conducta del ciudadano, con ello su pensamiento, y recíprocamente, primero el hombre crea el lenguaje, el idioma, y después el mismo idioma, el mismo lenguaje y las tradiciones recíprocamente influencia en las generaciones que siguen. Se conforma uno a otro y van caminando juntos. Uno sin el otro no anda. El idioma, al que se vacía de su contenido de creencias, cae. Y sobre todo, cuando el idioma crece, pero no se enseña la grafía, no hay uniformidad en la pronunciación. Y a lo mejor están diciendo la misma palabra, pero el otro ya lee distinto. Recién ahora, en 1950, reunido en Montevideo, paraguayo, uruguayo, argentino, brasileño y bolivianos, establecieron una grafía ya con base científica de la lingüística. Es para entender más lo importante que es la grafía, cómo se pronunció. Hasta hoy para descubrir qué significa, cómo pronunciaba. Si era así, la escritura, hace falta la escritura. Es vital la escritura. Si no, no progresa, no puede crecer y quedó aplastado así. En la época que más creció es la colonización, el comienzo. Después el rey mismo prohibió la lengua. Los paraguayos y correntinos no hicieron caso. ¿Cómo van a prohibir la lengua? Y bueno, así es la historia del guaraní, con altibajos y dificultades. Me parece una muy buena idea debido a la cercanía que hay de nuestra provincia de Corrientes con sus antepasados y por supuesto con la cercanía del Paraguay. Veo importante poder
insertar el idioma guaraní como lengua extranjera en nuestro sistema de enseñanza, ya que eso ayudaría a revivir nuevamente un rasgo que quizás muchos han por olvidado en nuestra cultura, pero la verdad es que es algo íntimamente nuestro y que sería bueno revalorizarlo. Estaría muy bueno que se enseñe ese idioma en las escuelas, o que se tenga más en cuenta en aquellas escuelas que son de frontera o aquellas escuelas donde el idioma es más apagado, se puede decir así. ¿En la escuela nos dan eso? Me parece perfecto. Me gustaría que el profesorado nos enseñe, porque nosotros vamos a escuelas del interior con él y hay chicos que hablan en guaraní y vos te tenés que comunicar con cada uno. Me parece algo importante saber, porque algo en nuestra zona, para mí estaría bueno, estoy escuchando que en algunos colegios dan o están queriendo dar, y para mí estaría muy bueno que den, a mí me gustaría saber. Sí, en mi escuela enseña guaraní, pero yo estudio inglés. Me gustaría escuché así, vi un profesor que estaba a las 3 y vi un profesor que estaba enseñando y me parece re interesante y bastante difícil. A mí me gustaría aprender más guaraní que el inglés. Tiene como más nuestro lenguaje. ¿Por qué inglés? Lengua muerta hoy en día casi. Bueno, no hay claro, muerta. No es una lengua muerta. En ese sentido, en estas zonas está... Claro, y también se tendría que inculcar más su aprendizaje. Tendría que ser una lengua que se hable en las escuelas, por lo menos que se sepa un poco. Y aparte, el aprender guaraní también nos serviría por el hecho de la proximidad con los hermanos paraguayos, que muchos todavía siguen hablando. Sí, se puede enseñar. Porque cuando vos podés hablar de cosas que para que nadie sepa, ¿no? Y hablar guaraní, nadie van a entender. Me parece bien, y para aprender a saber hablar ese idioma. Sí, está bien. Sí, porque la mayoría hay veces que saben. Ya saben palabras. Me gustaría conocer más el guaraní, conocer sus creencias, su cultura, sus hábitos. Yo estoy a favor de que sea enseñado en las escuelas porque es una forma de reivindicar también nuestra cultura y nuestra identidad, o sea que forma parte de la identidad de Corrientes, y sería bueno que se pueda fomentar el guaraní como lengua cultura en las escuelas. En este punto observamos el papel central del Estado a la hora de reparar los daños del pasado productos de la prohibición. Particularmente yo, por una convicción muy profunda respecto del estado de la educación en Corrientes, me hacía las preguntas de cuáles eran las causas de nuestras cifras en lo que hacía al abandono escolar, a la repitencia, a los niveles de analfabetismo que exhibíamos como Estado provincial. Y entre esas causas tenía la convicción profunda de que estaba la cuestión del idioma. Hoy el concepto de educación multicultural nos dice que estábamos en el camino acertado. Y trabajando así, se concretó la presentación del proyecto en la legislatura de Corrientes, que finalmente fue aprobado en septiembre del 2004 en Cámara de Diputados y Senadores, y que finalmente el gobierno de la provincia la publicó con el número 5598, en la que establece entre su articulado que el guaraní pasa a ser lengua oficial alternativa en la provincia de Corrientes junto al castellano, la necesidad de enseñar en la escuela pública en todos los niveles de educación, el rescate de la literatura, de todo lo que tiene que ver con la cultura y el idioma guaraní, y por supuesto la difusión, el fuerte apoyo oficial para que esto se concrete. Yo postulé, digamos, una de las cosas que escribí, que la ley que oficializa el guaraní como idioma alternativo en nuestra provincia, que nadie pudo definir qué significa eso, postulé que de algún modo era deudora también, que no puede ser de otro modo, ¿no? Porque es una ley formulada en este contexto, pero que es deudora de lo que yo llamo el discurso de la prohibición del guaraní. A esta situación sociolingüística yo la caractericé de ese modo, ¿no? Que dije como que el eje central de esta situación es
predominancia, por decir así, de la situación de prohibición o del discurso de la prohibición que se expresa, se operacionaliza de distintos modos, no solo de una prohibición explícita que yo he visto, digamos, que he observado de una mamá a un niño diciendo no hable guaraní que me hace pasar vergüenza, desde ahí a todas las prácticas que generan que un hablante finalmente se crea y se convenza de que no habla, ¿no? Todo lo que socialmente se produce. Bueno. Entonces, volviendo a la ley, cuando se sale la ley,